Vamos a ver qué tal sale la clase de hoy. Buenos días. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Mucho descontrol, mucho inicio. Pero espero que haya habido lugar también para arquitectura orientada y poco fútbol. Bueno, arrancamos repasando la clase del viernes. ¿Recuerdan que vimos el viernes? Salmo Pipeline. Sí, terminamos de ver el proceso con Python. ¿Y qué vimos primero? Vimos un montón de cosas relacionadas con los riesgos de datos. Lo habíamos empezado a ver un poco el miércoles, terminamos de ver el viernes, que era que la idea de solucionar los riesgos de datos era principalmente mediante adelantamiento, que es agregar hardware y en general la gente queda bastante hardware. El multiplexor, medida más, otro medida más, muchos cables por todas partes. Una cosa importante que vimos en la clase pasada es que no todas las dependencias constituyen riesgos. Para que una dependencia realmente sea un riesgo, esto tiene que ser una instrucción que aún está dentro del pipeline. Entonces hay dependencias que son riesgos y dependencias que no son riesgos. Pero todos los riesgos parten de una dependencia. Primero lo que hay que hacer siempre con los riesgos de datos es identificarlos, detectar la ocurrencia del riesgo y eventualmente adelantar desde donde corresponda hasta donde corresponde. Normalmente los adelantos son a la etapa de ejecución, porque los adelantos se hacen desde donde está disponible hasta donde se lo usa. Y siempre se los usa en la etapa de ejecución. Después vimos también que se usa no solo adelantamiento, sino reordenamiento para solucionar problemas de riesgo de datos. ¿Qué es reordenamiento? Simplemente cambiar el orden de las instrucciones. O sea, ustedes escriben un código, pero después el compilador o el ensamblador les cambia el orden del código para mejorar la performance. ¿Por qué mejora la performance el reordenamiento? ¿Se acuerdan? Por evitar burbuja. Porque hay un riesgo de datos que no se puede solucionar por adelantamiento. Que es el riesgo de cuando hay una instrucción load que escribe un registro seguido de una instrucción cualquiera que lee el registro que escribe el load. Eso no se puede solucionar por adelantamiento porque el dato no está disponible. Entonces sí o sí hay que perder un ciclo ahí. Entonces para evitar ese problema podemos usar reordenamiento del código. ¿Preguntas? Después vimos riesgos de control, que son los que has visto el video del viernes. No vas a ver por qué, quedar con la duda. Que son los riesgos provocados por los saltos. ¿Qué es lo que pasa con los saltos? Los saltos se resuelven en una etapa del pipeline, pero cuando está resuelto el salto, ya sabemos si salta o no salta, ya sabemos a dónde salta, hay un montón de instrucciones que ya están dentro del pipeline. Entonces, ¿qué hacemos con esas instrucciones? Normalmente las descartamos, perdemos burbujas, hay un montón de problemas relacionados con eso. ¿Qué es lo que se suele hacer? La idea es detectar el salto lo antes posible y resolver el salto lo antes posible. Siempre son las dos partes de resolver, implica saber si salta o no salta y a dónde salta. Hemos visto que haciendo un montón de cosas, lo mejor que podemos hacer es pasar toda la etapa de Pero se tenía que resolver todo en fetch, en el if, la decodificación. A ver, ¿por qué en fetch? Porque no sé. O sea, idealmente hubiera sido genial resolver todo en fetch, pero no se puede resolver todo en fetch porque ni siquiera sabemos qué es un salto. Entonces, lo mejor que se puede hacer es resolver todo en la etapa de decodificación, y lo que implica que hay que insertar por lo menos una burbuja. Entonces, el resumen de lo que hemos terminado el tema pasado es que el mejor procesador que vemos en clase son 5 etapas, tiene un CPU igual a 1 y tiene un ciclo T pequeño, un ciclo T corto. Tiene solamente dos problemas, que son el problema del load, seguido de una instrucción que usa el registro que escribe el load, que eso sí o sí implica una penalidad de T, es load to use penalty, y una falla en la predicción de saltos, que es
el problema de la solución esta, que acá decíamos inicialmente que siempre tenemos que perder un t en todos los saltos. Esa es la penalidad de branch misprediction. Entonces son los dos problemas que no podemos solucionar en principio, ¿no? Pero de ahí en más, estos problemas eventualmente van a hacer que el CPI sea mayor que 1. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, los riesgos aumentaban en el CPI. Pero habrá que ver cuántos load tenemos, cuántos no se pueden reordenar, cuántas veces pifiamos con saltos, etcétera, etcétera. Y además, por supuesto, todo esto no solamente tiene estos problemas, sino que tiene el problema de que era un procesador medianamente simple y se hizo un procesador, varias cosas agregadas para lograr mantener esto, y eso es aumento de hardware, aumento de área, lo cual implica un aumento de costo. ¿Preguntas relativas a la clase pasada? Bueno, vamos a seguir hoy, con la clase de hoy, complicando la cuestión. Así que espero que ese repaso, más o menos, esté, aunque sea sujeto con pinzas, pero por lo menos esté, porque hoy se va a complicar. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a ver temas avanzados. ¿Cuáles son esos temas avanzados? Nos vemos después del cronograma. El cronograma ya es tema 9. Significa que estamos a un poquito más de 2 semanas de parcial. Sí, estamos a 2 semanas de parcial. Lo hace bien. ¿Va a ser fácil? No. No les miento, yo. ¿Quién va a hacer tercero? ¿Cómo? ¿Quién va a hacer tercero? Yo hago parcial. ¿Cuáles son los temas avanzados de pipeline? Primero, super pipeline. Predicción de saltos. ¿Se acuerdan que habían quedado a modo de pendiente para el próximo capítulo? Bueno, eso es ahora. Después viene lo que se conoce como paralelismo a nivel de la instrucción. Las siglas son ILP, Instruction Level Parallelism, que es todo esto. El cual vamos a empezar a ver un poquito hoy, si Dios quiere, y vamos a terminar de ver un poquito, si Dios quiere, el miércoles también. Y después el tema de manejo de interrupciones y excepciones, porque además de todas las cosas que tiene que hacer el profesor, tenemos que manejar interrupciones y excepciones. Secciones del libro que no van a leer, pero yo les recomiendo que lo hagan, porque está muy bien explicado toda la parte esta, de la sección 4.11, 4.9 también sirve, 4.11, 4.12, con ejemplos, está bastante peor. Entonces, a modo de recapitulación, tiene mucho que ver con el resumen que dije recién. Procesador PAL, ventajas. Ciclo T, chico. CPI igual a 1. Entonces, performance bastante buena. ¿Está claro? ¿Cuál es el problema? Riesgos. Pero, el riesgo aumenta en el CPI. Pero por suerte, los riesgos estructurales no tenemos por diseño. Los de datos los solucionamos por adelantamiento y por reordenamiento. Todas las veces que se pueda. Eventualmente nos va a quedar algunas veces un T colgado por ahí. Los de control los minimizamos y tratamos de evitarlos mediante predicción. Entonces, idealmente esto va a ser lo menos posible. Pero, ¿qué les pasa? Los procesadores de verdad no son como los que yo. O sea, partieron de ahí en algún momento y hoy en día son mucho más complejos. Entonces, la idea de este tema es ver algunas de las cuestiones que tienen los procesadores modernos para seguir mejorando la performance, cómo hicieron, cuáles son los problemas que encontraron, las soluciones, ejemplos reales. Entonces, primero de los grandes temas que quiero que veamos hoy, Super Pipeline. ¿Qué es Super Pipeline? Primero, nuestro diseño que vimos tiene 5 etapas y logramos una aceleración igual a 4. ¿Se acuerdan? ¿Por qué 4? Porque las etapas no estaban así. Muy bien, están filosa Ana y Pablo acá.
Entonces, logramos una aceleración igual a 4. Debería ser 5, pero no es 5. Porque las etapas no están balanceadas y a su vez porque también sabemos que tenemos un poco de riesgo. Ahora, ¿se acuerdan del tema 3? Sí. Mentira. Pipeline. El tema 3 dice que la aceleración de un pipeline era directamente proporcional, el ideal era directamente proporcional a la cantidad de etapas. Cuantas más etapas, más aceleración tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer para aumentar la aceleración? Dividirla. Aumentar la cantidad de etapas. Por ejemplo, podríamos hacer, eso, ya que se acuerdan del clásico ejercicio de el LCD, entonces, con nuestras etapas, podríamos hacer 8 etapas de 100 picosegundos. Y de esa manera, régimen y toda la historia, podríamos tener una mayor aceleración. Eso, en teoría, nos permite aumentar los performance. ¿Qué opinan ustedes? Y no podemos dividir a algo, por ejemplo. Está bien, eso era cuestión de validez del modelo. ¿Se acuerdan? Hay cosas que no se pueden partir. Pero, idealmente, se podría buscar hacer algo así. ¿Qué opinan? ¿Qué funciona? ¿Cómo? Poniendo otra algo. Podríamos comprar una algo más rápido. O que trabajen todos en paralelo. Que trabajen todos en paralelo. La cuestión que sí, se puede. Y esto se hace. ¿No? Y los pipelines de hoy en día tienen más de 5 etapas. Por ejemplo, primero, no todos los procesadores dependen del tipo de procesador. En general, los procesadores chiquitos, los procesadores que son para sistemas de vídeo, los procesadores de Cortex, los ARM, todas esas cosas, suelen estar optimizados en área, entonces no buscan performance, pero sin embargo pueden tener 2, 3 etapas, o sea, hacen un pipeline chiquito. Un procesador medio ya tiene 5 etapas, como el que vimos nosotros, 10 etapas. Y un procesador de más alta performance tiene entre 10 y 20 etapas. Pero no tienen problema en agregar más etapas, porque más etapas es mayor performance. Por ejemplo, ahí tenemos algunos procesadores de Intel, un Core i7 de tercera generación, tiene entre 14 y 19. Eso depende porque ya vamos a ver que tienen varios pipelines. Un Ryzen 9 de hace 2 años, 19 etapas. Un Cortex de hace 2 años, 3 etapas. Un RISC-V entre 10 y 18 etapas. O sea, ven que tiene un número bastante alto de etapas. El procesador que más etapas tuvo en pipeline fue, y hasta ahora tiene un récord que no se lo logró igualar por el momento, es un Pentium 4 del 2004, que tenía 31 etapas. Inclusive algunas de esas etapas eran simplemente delay, o sea, eran etapas de propagación de señales, que las señales lleguen desde la salida del algo hasta donde tengan que ir, porque estaba lejos, digamos, donde estaba en la ubicación en el chip, entonces había una etapa de que se muevan nomás los cables, que lleguen el origen al destino. Pero tenía ciertos problemas que más adelante, algunos cosas les conté, y ya nos dicen, no, 31 es mucho, bajemos. Pero están por ahí, 15, 20, ahí andan casi todos. Ahora, ¿qué problema tiene tener muchas etapas? Un problema es lo que dijeron, mencionaron algo, lo que ya habíamos visto antes, cuando vemos aumentar las etapas en pipeline cualquiera. Los problemas de validez. ¿Cuál es el problema de validez? No necesariamente se puede dividir las etapas. A veces sí, a veces no. No se puede hacer media operación de la I/O, no se puede hacer media búsqueda en memoria, ¿no? Y el otro problema es que cuando ponemos los buffers, inicialmente los buffers decimos son despreciables, pero cuando empezamos a checar, los buffers dejan de ser despreciables. Entonces ya empiezan a ser significativos. Otro problema es que, y esto también es importante,
Este fue uno de los problemas del Penguin 4. O sea, dividir una etapa, o sea, hacer más etapas, hacer cada vez, ¿para qué hacemos más etapas? Para hacer cada vez más chiquito la duración del ciclo. Hacemos más chiquita la duración del ciclo, tenemos más performance, pero hacer más chiquita la duración del ciclo, tenemos que nos aumenta la frecuencia. Porque la frecuencia es inversamente proporcional a la duración del tiempo del ciclo. Si aumentar la frecuencia, nos aumenta el consumo de energía. Esto ya lo han visto ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, hacer más chico el pipeline, o sea, darle más etapas al pipeline para tener menor duración del tiempo de ciclo, para tener mayor frecuencia, nos genera mayor consumo de energía. Y eso no necesariamente es bueno. Entonces, ya ahí hay un compromiso entre performance y consumo de energía. Entonces, capaz que dijeron entre 15 y 20 etapas es un buen número. Por otro lado, ustedes que ya han visto riesgos, el tener más etapas hace que los riesgos se incrementen. ¿Por qué? Primero porque tenemos mayor posibilidad de riesgos estructurales. O sea, cuando teníamos 5 etapas y más o menos lo manejábamos nosotros, decíamos la posibilidad de que 2 etapas, 2 instrucciones ocupen la misma etapa al mismo tiempo, estaba eliminada a 0 por diseño. Pero cuando tienen 13 etapas, bueno, el diseño es más difícil. Y con 19 etapas, más difícil. ¿Entendés? A su vez, la unidad de adelantamiento puede ser muy compleja. O sea, si ustedes han dicho que, o creían que era un esquidón, hablando más de pronto, tratar de adelantar de 2 etapas la etapa de ejecución, ¿qué pasa si tienen varias etapas de ejecución o tienen varias etapas después de la etapa de ejecución? Esos adelantamientos se hacen múltiples. Y la unidad de adelantamiento para detectar el riesgo puede ser bien complicada. A su vez, el riesgo del load, que nosotros dijimos, bueno, desde que el load está el dato disponible hasta que se lo adelanta, en nuestro caso era un T. ¿Por qué? Porque había una etapa. Si tenemos 19 etapas, bueno, capaz que esos son 5 T. Entonces la penalidad que a veces se paga, bueno, ahora son 5. Un montón. Y finalmente, la penalidad por no acertar las predicciones de saltos puede ser grande. Nosotros hacíamos un lío bárbaro y lo logramos reducir un T. Ahora, ¿se podrá hacer ese lío bárbaro? ¿Se reducirá a cuánto? ¿1, 2, 7? ¿No? Entonces, a veces estos riesgos se hacen más grandes cuando tenemos más etapas. Y resulta que este último pasa a ser el peor de todos. Entonces, realmente es donde se pone. Es, digamos, por culpa de, o sea, por la mejora de performance a través de Super Pipeline, es donde este riesgo, el riesgo de control, pasan a tener mucha importancia y se pone mucho énfasis en lo que es predicción de saltos. ¿Alguna pregunta? Super Pipeline es así de fácil. Pongamos más etapas y ganemos P. Ahora, predicción de saltos. La idea es reducir los riesgos de control. Y yo les había anticipado en la clase pasada que hay 2 tipos de predicción de saltos. Predicción de saltos estática y predicción de saltos dinámica. ¿Qué es la predicción de saltos estática? Predicción de saltos estática, por supuesto, no depende de nada. Se define directamente en tiempo de compilación. Y una predicción, la más simple estática es directamente, por ejemplo, predecir que saltan no saltan nunca. O al revés, que saltan siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo digo, el salto no salta nunca. Entonces, siempre yo voy a buscar la siguiente instrucción. Yo busco la siguiente instrucción. Y cuando fallo la predicción, bueno, ahí pago la penalidad. Entonces, no es pago siempre la penalidad. Pago cuando falla la predicción. En este caso, pago cuando el salto salta. ¿Bien? De esa manera, si acierto lo que es predicción, mejoro un poco. No pago penalidad. La penalidad es 0. Cuando fallo la predicción, pago la penalidad completa.
¿Entienden? Otro ejemplo, que es una mejora a eso, se llama esa sigla que es impronunciable. Pero que quiere decir backwards taken, forwards not taken. Y que eso implica un comportamiento que es bastante típico de los saltos. Los saltos que son hacia atrás, los saltos cuyo desplazamiento es negativo, son saltos que normalmente son saltos de lazos. Entonces, ¿qué hacen? Que ustedes vuelven a recorrer un lazo y normalmente los saltos de lazos son saltos que salgan. Porque ustedes tienen una iteración de 100 veces después saltar 99. Entonces, son saltos que normalmente saltan. Entonces, los saltos cuyo desplazamiento es negativo, es un salto hacia atrás, se lo predice como un salto que va a saltar. Y un salto cuyo desplazamiento es positivo, se predice que normalmente están relacionados con las estructuras if o if then, ¿no? Son saltos que no necesariamente saltan. Entonces se los predice como ese salta, no salta. Y de esta manera mejoran la tasa de acierto en la predicción de salto. ¿Se entiende? Acá Sí. tiene que predecir. ¿Cómo? ¿Por qué tiene que predecir los saltos? Para tratar de no pagar la penalidad. Para- Si vos no predecís los saltos, pagas siempre la penalidad. Y de esa manera, perdías siempre un T. Entonces ahora, lo tratás de decir, bueno, yo voy a predecir que va a saltar. Buscás, en vez de la próxima instrucción que sea la siguiente, PC más 4, vas a buscar la dirección salto. Y de esa manera, si acertás tu predicción, no pagas penalidad. Entonces tu penalidad es 0. Y tenés menos riesgo de control, menos penalidad por riesgo de control. ¿Entiendes? La idea acá es tener menos impacto en el CPI. ¿Sí? ¿Con la idea? Los saltos hacia atrás son más difíciles de predecir que lo que van metiendo en el trabajo. En realidad, digamos, estás adivinando. ¿Cuál es más difícil de adivinar? No sé, depende del salto. En realidad, acá dice que los saltos hacia atrás son más fáciles de predecir. Porque son iteraciones, son lazos. Entonces, en los saltos dicen yo, bueno, predecir como que siempre van a saltar. Entonces, en un salto de, qué sé yo, 100 veces, vos vas a acertar 99 o vas a pifiar 1. En un salto de 4 veces, vas a acertar 3 vas a pifiar 1. Entonces, ya tu tasa de predicción de salto, tu tasa de acierto, va a depender de cuántas iteraciones tenés en el lazo. Ahora, la realidad es que no se usa ninguna. ¿Por qué? Porque generan porcentajes de acierto que rondan el 60, 70%, 75%, por ahí andan, quizás un poco más. Pero cualquiera de esos porcentajes hoy en día son inaceptables. Entonces, ¿qué es lo que se hace hoy? Se busca predicción dinámica en saltos. ¿Qué es predicción dinámica? Que en tiempos de ejecución se va haciendo la predicción del salto. ¿Cómo funciona esto? Primero, se mantiene una estructura adicional para mantener la historia de cada salto. O sea, cada vez que llega un salto, se guarda y dice, el salto este saltó. Y se anota en la libreta. Vuelve a aparecer el salto y dice, ¿qué hace ahora? Saltó de vuelta. Listo, lo anoto. ¿Se entiende? Van teniendo una especie de anotación de qué es lo que pasó. ¿Y qué es lo que se trata de hacer? Básicamente es repetir lo que pasó anteriormente. Entonces uno dice, las 2 veces anteriores saltó, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Yo digo, a saltar de vuelta. ¿Me siguen la idea? ¿Cómo se hace eso? Se hace con lo que se conoce como una tabla de historial de saltos. Que en inglés es Branch History Table. ¿No? Y lo que se guarda es la dirección origen del salto, o sea, en qué dirección de memoria está la instrucción de salto,
para identificar el salto y se guardan uno o más bits para guardar la historia y de esa manera poder hacer la predicción. ¿La historia sería un contador? Puede ser un contador. Puede ser un contador, depende de cuántos bits guardas. Si guardas un bit, bueno, el contador de un bit, digamos, se salta, no salta. Si pones 2 bits, puedes hacer algún tipo de contador, alguna MEF, alguna... ¿no? Ahora, interesante acá es, no se guarda, se guarda la dirección de memoria donde está el salto. De esa manera que sí. ¿Por qué? Porque ustedes cuando guardan en memoria, ya saben que en la dirección 2024 va a haber un salto. Entonces después cuando van a hacer el fetch y van a buscar el PC apunta a la dirección 2024, ustedes dicen, yo en la 2024, la vez pasada, traje un salto. Entonces ahora si voy a la misma dirección, voy a traer la misma dirección, que ya sé que es un salto. ¿Entienden? Entonces la primera vez no saben, pero la segunda ya lo tienen anotado, entonces ya saben que es un salto. A su vez se mantiene también lo que se conoce como una especie de caché de direcciones de destino. O sea, si yo ya sé que ahí tenía un salto y ya, o sea, tengo la dirección de origen, yo ya sé que ahí hay un salto, ya más o menos sé qué es lo que hizo la vez pasada, también puedo anotar a dónde fue. ¿Se entiende? Entonces esto es una estructura, se la nombra aparte, van normalmente juntas, que se llama Branch Target Buffer. Es un buffer de destino de salto. Entonces este salto, ustedes ya no saben a dónde salta. ¿No? ¿Para qué me sirve esto? Para no tener que hacer el cálculo de la dirección destino otra vez. Yo no solamente saben que es un salto y a dónde saltó, o sea, saben que saltó o no, sino además saben dónde saltó. Sí, saltó. ¿Me siguen? Ahora, cada vez que hay un acierto en la predicción, esto se mantiene. Dice, funcionó bárbaro. Y cada vez que hay una falla en la predicción, se actualiza la tabla de historia, los bits. Eventualmente el destino. Porque, fallé, pero tenemos que para la próxima no fallar. ¿Está claro? Yo tengo una duda. Dale. Acá, o sea, cuando se revisa la tabla de historial, igual tienen que decir si salta o no salta. Siempre salta la dirección de... No, tenés que decidir o no hacia la historia. Ah, bien. O sea, hay 3 partes, digamos. La tabla para saber si es un salto, otro adicional para saber a dónde va a saltar en caso de que salte, y estos bits para saber si realmente va a aparecer que va a saltar o no. Bien. Está dibujado en esa tablita. Entonces, ¿cómo sería la idea de esta predicción de salto? Acá en esta tablita están puestas en una sola tabla las 3 cosas juntas. Pero la idea es que, dado el PC, uno busca en esta tabla anexa, anotador, busca una manera, ese lookup que dice ahí es buscar totalmente al mismo tiempo en todas las entradas, y lo que hace es, se fijan acá direcciones de memoria que están guardadas, que son las direcciones orígenes de todos los saltos que hubo antes. O sea, cada vez que hay un salto, se viene y se anota acá. En la dirección tanto de PC hay un salto. En otra dirección hay otro salto. Este otro salto está ubicado en esta otra dirección. Entonces acá va guardando todos los saltos que se van encontrando en tiempo de ejecución. ¿No? Para cada uno de esos saltos se anota. La vez pasada, cuando vino, este saltó. Entonces lo anoto como salta. Este no saltó, anoto como que no salta. Este otro sí saltó, anoto como que salta. ¿Se entiende? Y después acá es veamos a dónde salta. Este saltó a la dirección 10.000. Listo, anoto 10.000 acá. ¿Se entiende?
Entonces, ¿cuál es la idea? Que después, cuando vuelva a aparecer el mismo PC, ustedes se fijan en la tabla. Y dicen, ah, en esta tabla, ¿qué dirección estoy buscando? La dirección 2024. Ah, sí, mira, tengo anotado que hay un salto. Tengo anotado que hay un salto. Tengo anotado que la vez pasada saltó a la dirección 10.000. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Va a saltar de vuelta a la dirección 10.000. Entonces, directamente cargo en PC 10.000. Igual se tienen que seguir haciendo los cálculos de capaz más. Igual, por supuesto, se tiene que hacer el cálculo. Más vale, porque capaz que está mal. ¿Sí? Siempre. O sea, el salto se va a hacer el fetch, va a hacer el decode, va a hacer su ejecución. Normalmente va a pasar por todas las etapas. Esto es para buscar el siguiente. Tratar de adivinar qué es lo que va a hacer el salto. Y esa tabla viene para. No. Es una buena pregunta. ¿Dónde está esta tabla? Esta tabla no puede estar en el memoria. Entonces, el banco de registros para tabla. Hay una estructura auxiliar de esta tabla que la ponemos. Va a tener que estar en la etapa de fetch porque recibe el PC de la instrucción. Ahora ya lo voy a ver. No en la diapositiva, pero el siguiente. Entonces, repasemos. Cuando se hace el fetch de la instrucción que tiene PC, a su vez que se le da el PC a la memoria de instrucción para que vaya a buscar la instrucción, también se revisa la tabla de historial de saltos para saber si esa instrucción que se está buscando es un salto porque ya vino antes. Si lo es, esperamos en general que tenga la misma salida de la vez anterior y se prepara la dirección destino, ya sea del branch target buffer o la siguiente. Si no se acierta la predicción, eventualmente hay que vaciar el pipeline y actualizar la predicción. O sea, el cálculo se siguen haciendo y después se ve. Nótese que lo que hablamos recién, que usando estas dos estructuras adicionales, toda la resolución del salto se puede hacer en la etapa de fetch, que es algo que la clase pasada y al principio de esta clase hemos dicho que no podíamos. Pues no podíamos de manera tradicional. Necesitábamos estructuras extras. ¿No? Y hacerlo además, esto se hace dinámicamente. Una buena pregunta que tiene que ver con lo que está dándole vuelta a Ana Lucía es ¿cuántos bits usamos para mantener la historia? Acá dice, en general se espera la misma salida de la última vez. Pero la idea es, ¿cuántos bits? O sea, si usamos un bit, directamente repetimos lo último que pasó. Pero uno dice, ¿por qué no ponemos más bits? Y bueno, se pueden poner 2 bits, por ejemplo, con un bit más simple, con 2 bits y decir, bueno, hagamos una cosa, que la predicción se mantenga hasta que falle 2 veces seguidas. Es una especie de máquina de estado finito. Entonces, por ejemplo, digo, va a saltar. Y si salta, sigo diciendo va a saltar. Y si no salta y falla la predicción, yo igual digo, va a saltar. Veamos a ver qué pasa la próxima. Porque tengo un lazo que muchas veces saltó, y una vez, bueno, no importa. Pero cuando venga de vuelta, yo digo que va a saltar. ¿Entiendes? Y si falla 2 veces seguidas, bueno, se tiene allá. Sí, tiene razón, no va a saltar. Y después salta. Bueno, no importa, yo digo que no va a saltar. ¿Entiendes? Y lo mantengo ahí hasta que 2 veces seguidas pifie la predicción. Y de todas maneras, se pueden usar un montón de algoritmos para hacer esto, ¿no? Con distinta cantidad de bits y distintas lógicas. Acá ya depende del contador o distintas maneras que ustedes quieran. Lo importante es, de alguna manera, mantener el qué pasó y de ahí tratar de adivinar qué es lo que va a pasar después. La vuelta es adivinar, predecir. No tienen la certeza. Entonces, lo de poner todo en la etapa de fetch queda una cosa así. Y por supuesto, menos mal que no pongo el procesador completo, sino que va. En la etapa de fetch teníamos el PC que no está ni dibujado, pero no está ni dibujado, pero tendría que ser en algún lado el registro,
que le da a la memoria de instrucción. ¿No? A su vez, ese PC va a la tabla electoral del salto y al buffer de destino del salto. Y al sumador que sumaba 4. Recuerda, todo el lado va a PC. Entonces acá se fija. La memoria va a ser el acceso y nos va a dar la instrucción. Pero si esa instrucción, yo me fijo, parece que tiene salto, sí. ¿Va a saltar o no va a saltar? Está acá también, bueno, si están todos los relatos de la dirección de salto, lo tomo de branch target bar. Y ahí igual parece como que este pedacito es PC. Sí, está bien. No importa, la idea igual está ahí. Entonces, de esta manera hago toda la resolución del salto en la etapa de fetch. Y puedo tratar de predecir si un salto va a saltar antes de saber si es un salto. ¿Se entiende? Pero, porque en realidad primero vino el salto. ¿No? Entonces el salto se decodificó, determiné si era un salto, fallé, tuve que hacer el pago. Al principio pagué todas las penalidades que había que pagar. ¿No? Pero cuando detecté que era un salto, volví para acá y dije, lo anoto. Entonces yo lo anoto. Entonces la próxima vez ya voy a estar más preparado. Eso es dinámico. Yo tengo una duda. ¿Vale? ¿Por qué? O sea, primero no debería resolver si es que salta o no salta antes de entrar la instrucción de la memoria. No, porque vos estás trayendo la instrucción que vos querés buscar. Estás trayendo el salto. Entonces cuando traes el salto, lo pasás para la etapa de decodificación, al salto, y lo que vos haces con todo esto es, ¿qué instrucción busco después? ¿Qué instrucción pongo en fetch cuando el salto está en decodificación? Claro. Y la idea es que esa sea la correcta. ¿Se entiende? Cuando el salto pase a decodificar, vos estás haciendo el fetch de la instrucción correcta y no tengas que perder ni un T. ¿Se entiende todo? ¿Seguro? El tema del tiempo, no sé por qué. ¿Cuántas etapas tienen que pasar para que confirme que un salto y el salto me tengo que Y saltar? acordate, en el que vimos nosotros, en el inicial lo hacíamos en la etapa 4. En el que vimos nosotros mejorado, lo podemos resolver todo acá en la etapa de decodificación. Entonces, eventualmente, cuando el salto esté acá en la etapa de decodificación, vos ya vas a saber, cuando el salto pase acá, qué instrucción correcta buscar acá. Y en el peor de los casos vas a perder una, que es la que está acá. O sea, cuando se mueva todo, vos vas a tener instrucción correcta, instrucción incorrecta, salto. Si pifiaste, si la acertaste, vas a tener salto, correcto y correcto. Vas a decir, está bien con la predicción, no perdí nada. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? La conclusión de esto también es que hoy en día branch prediction es tema posta. O sea, cada vez que sale un nuevo procesador, Intel, AMD, todos esos muchachos dicen, hicimos una mejora en el algoritmo de predicción de saltos que mejora, reduce un 15 o mejora la performance 100%. ¿No? Y es un factor de diferenciación. Por supuesto, los algoritmos de predicción de saltos de procesadores nuevos no lo saben nadie, porque son técnicas que hoy en día marcan la diferencia. ¿No? Son tan apoyables. Por supuesto, hay muchos algoritmos, prueban más, menos bits, cambiemos, no, entonces ahora hagamos así, y hay gente pensando todo el tiempo algoritmos de predicción de salto. Hasta se usan redes neuronales muy chiquititas, por supuesto, tienen que tener el tamaño de bits para poder predecir mejor el funcionamiento del salto. Y se van probando múltiples cantidades de bits. Siempre la idea es cambiar el tamaño de bits, cambiar el algoritmo, pero siempre tratar de acertar lo máximo posible la predicción. O sea, pagar cada vez menos penalidad. Si alguno quiere, ahí hay un link con un montón de algoritmos para predicción de salto.
chusmear ideas. En general también, otra cosa que se hace es la tabla, bueno, la hagamos más grande. Porque inicialmente decís, bueno, yo pongo una tablita, pongo 2 registros, nomás, guardo 2 saltos. Pero si guardo 2 saltos, tu juego tiene muchos saltos, estamos fritos. Entonces, bueno, guardemos más saltos. Pero guardar más saltos necesito más espacio para la tabla. No son registros, pero bueno, más espacio, más comparadores. Pero, a fin de cuentas, conviene. Y hoy en día se buscan tasas de predicción de salto que estén lo más cerca del 99%. O sea, ahí apuntamos que cada vez que ven un salto, ustedes ya saben si salta o no salta, a dónde salta. Altísimo. Porque eso es perro. Entonces, se prefiere seguir gastando plata, o sea, ponemos más algoritmos. La verdad es que estos algoritmos se hacen en hardware, ¿no? Que es tiempo de ejecución. Entonces, más bits acá, mejores algoritmos allá, con puertas, más tablas acá, más registros para ser más grandes, más comparadores. ¿Para qué? Para tener mejor perro. ¿Y por qué? Porque se puede. A la larga, más chiquito el transistor, se pueden poner más transistores. ¿Dónde vamos a invertir poner más transistores? En la predicción de salto. ¿Preguntas? ¿Entendió la idea? Genial. Arranquemos con un poquito más. ¿Qué es un poquito más? Otra técnica, esta sí nos va a llevar al resto de la clase de hoy. Clase que viene también. Son un montón de técnicas. Es lo que se conoce como paralelismo a nivel de la instrucción. ¿Qué es paralelismo a nivel de la instrucción? La idea es que con todo lo que estamos viendo en pipeline nosotros, tenemos buena performance porque tenemos GP igual a 1, la duración del ciclo, un ciclo corto. Eso ya está claro. Con super pipelining, ¿qué es lo que hacemos? Aumentamos más la performance, ¿cómo? Haciendo que el ciclo T sea más corto, ¿no? Porque tenemos más etapas. Y mantenemos el CP igual a 1. Siempre sin considerar los riesgos. Entonces, ¿a qué es lo que apunta el paralelismo a nivel de instrucción? ¿Podemos mejorar más la performance? ¿Podemos hacer que el CP sea menor que 1? Sí. Ahí vamos. ¿No? O sea, el chiste es, hagamos el CP más chico posible. ¿Cómo? Poniendo múltiples pipelines en paralelo. ¿Recuerdan el ejemplo de la lavandería? Esa es la idea. ¿Eso serían los peleas? No, no necesariamente. Eso es otro tipo de paralelismo. Lo vamos a ver, pero al final este es más interno todavía. La idea es, como dice acá, múltiples pipelines en paralelo y esto se conoce como un diseño superescalar. Entonces, lo que es paralelismo a nivel de instrucción trata de sacar todo el jugo posible a lo que son las instrucciones del procesador. ¿Qué es lo que pasa? En los procesadores que venimos viendo hasta ahora, que tenían el CPI igual a 1, tenían dos características implícitas. Y lo venimos viendo casi desde que hemos empezado a ver Python. Primero es que en cada ciclo se emite una instrucción. O sea, en cada ciclo se hace el fetch. Y cuando se hace el fetch, se busca una instrucción. ¿Está claro? Pero se busca una instrucción. Era implícito. Vamos a ver un detalle menor, pero es una sola. Y a su vez, en cada ciclo, si está todo en el estado de régimen, todo lo demás, en cada ciclo terminamos una instrucción. Entonces, esa emisión de cada instrucción por ciclo y esa finalización de una instrucción por ciclo empiezan a tomar un nombre particular cuando empezamos a hablar de este paralelismo, que se llama emitir una instrucción, se denomina issue, finalizar una instrucción se denomina commit, que lo usan en base de datos también, y la idea es que siempre se hace una sola. Y eso
resulta que es una limitación del pipeline. Cuando ustedes hacen el pipeline, la idea es poner en cadena de producción, pero hacen un auto por vez, un producto por vez. ¿Se pueden hacer más de un producto por vez? Bueno, podemos poner 2 cadenas de producción y hacer 2 autos al mismo tiempo. Eso es para el. La idea de un procesador superescalar es permitir y finalizar, porque van de la mano, más de una instrucción en cada ciclo. Entonces, un dibujito sería algo así. No sé si se ve, se entiende. Este es un dibujito del pipeline, como lo hemos visto nosotros, pero normalmente nosotros tenemos fetch, decode, execute, memoria y write. Y hacemos que en cada esto se vaya moviendo uno por ciclo. La idea ahora es que en cada ciclo, en vez de hacer un fetch, hacemos 2, por ejemplo. Entonces, estas 2, al ciclo siguiente se decodifican 2, se ejecutan 2, se busca en memoria 2, se hace write 2. Un ciclo después, se hace el fetch de 2, se hace la decodificación de 2, se hace la ejecución de 2, etc. Entonces van de a 2. ¿Qué pasaría si una de las instrucciones tiene que saltar y la otra no? Ah, qué excelente pregunta. Ya te la contesté. Después lo creo. ¿No? ¿Se entiende la idea? Esto así, teóricamente, está bonito. Dice, ah, qué bueno, en vez de hacer una o dos. Esto tiene muchos problemas, de los cuales David vio uno de ellos. ¿Qué pasa si uno es un salto y la otra no? Por ejemplo. ¿Estamos? Entonces, eso ya hay un montón de dependencia. Lo que dijo David, pero en realidad lo que él apunta y no se dio cuenta es, él apuntó con, ¿qué pasa con los saltos? Pero fíjense la generalización. Los saltos, ¿qué es lo que nos generan en un pipeline? Riesgos de control. ¿Qué va a pasar con los riesgos de control? Es la pregunta genérica de David. Y de todas maneras, ¿qué va a pasar con los riesgos estructurales acá? ¿Y qué va a pasar con los riesgos de datos acá? En que es todo un tema, ¿no? Pero lo bueno es que lo vamos a empezar a ver después del recreo. ¿Qué pasa con todas esas cosas? Sí, es un libro grande. Pero después del recreo seguimos profundizando en estábamos viendo que la idea era, bueno, dice acá, tratar de emitir y de finalizar más de una instrucción posible. Por ejemplo, en el objeto está puesto con 2. Y de esa manera vamos a tener un CPI menor que 1. Ahora, un par de observaciones. Primero, que el CPI sea menor que 1 es algo que nos sirve, nos es útil para buscar los performance, porque queremos que el CPI es un factor que se multiplica para obtener el tiempo de ejecución. Queremos que la performance sea más alta, entonces queremos que el tiempo de ejecución sea más bajo, entonces queremos que el CPI sea más bajo. Sin embargo, que el CPI menor que 1 es una métrica muy poco dinera, porque la gente no puede decir, ah, hemos mejorado nuestro CPI, hemos pasado de 0,42 a 0,37. Dice, no. Entonces, lo que hacen todo el mundo, lo dan vuelta. CPI. ¿Por qué? Porque les gustan los números más grandes. Entonces le llaman IPC. Y al que no saben qué es el IPC, además del índice de precio al consumidor. Instrucciones posibles. Instrucciones posibles. Exactamente. O sea, es lo mismo, simplemente es la inversa. Se le llama instrucciones posibles. Entonces, muchas veces ustedes van a, si ven cosas del procesador nuevo, van a decir, oh, genera un aumento del 17% en el IPC. Aumento del 17% en el IPC es una reducción en el CPI, que por eso le da más pena. ¿Está claro? Y para poder hacer esto, para poder hacer el CPI menor que 1 y todo lo demás, hay 3 cosas que son fundamentales. Número 1, emisión dinámica de múltiples instrucciones, que es lo que más o menos les mencioné recién, ejecución fuera de orden y ejecución especulativa. Vamos a tratar de hoy
empezar, y no sé si terminar de ver, no, terminar de ver primero. Bueno, por ahí vamos. Sobre lo que es solamente la primera, para el miércoles vamos a dejar las otras cosas. ¿Qué es la división dinámica de múltiples instrucciones? La idea es que, bueno, en vez de hacer el fetch de una instrucción, hagamos el fetch de más de una instrucción. Primera observación, ¿tenemos varias memorias? La memoria es siempre la misma, una sola. Entonces la idea es que con una sola memoria, con un solo PC, en vez de, porque tenemos un solo PC, en vez de buscar una instrucción, buscamos varias. Entonces la idea es, en vez de tener una instrucción, vamos a tener una instrucción y probablemente las siguientes. ¿Se entiende? Entonces en vez de hacer el fetch de una instrucción, vamos a hacer el fetch de dos instrucciones. Lo mantengamos simple para que sea lo más fácil posible. Hay dos maneras de hacerlo, a su vez, estática y dinámica. La emisión estática implica que el compilador agrupa las instrucciones que se puedan emitir juntas. Porque hay instrucciones que se pueden emitir juntas y instrucciones que no se van a poder emitir juntas. Algunos tienen una instrucción de instrucciones que no se van a poder emitir juntas. Y tengan dependencia tipo... Las que tengan dependencia. Bien, vale, buena respuesta, Ariel. Hay veces que se pueden hacer en paralelo, otras veces que no. David podría haber dicho, y si alguna usaba todo, claramente ahí también hay un problema. O sea, las que generan algún tipo de riesgo, en general no se pueden emitir juntas. Entonces la idea es, el compilador va a decir, a ver, esta puede ir con esta, listo, armamos un paquetito, y las ponemos juntas. Esta va con esta, sí, van juntas. Esta con cuál puede ir, con esta otra. Y va armando paquetitos de instrucciones que se pueden emitir juntas. ¿Estamos? Según, por supuesto, los recursos disponibles. Es el compilador el que tiene que encargarse de evaluar las dependencias, detectar los riesgos y tratar de evitarlos. Acomodamos la instrucción. ¿Cómo? Qué grande que es el compilador. Qué grande que es el compilador. Ya Matías va viendo que está subrayado y dice, che, funciona bien el compilador. La idea es que el compilador, para evitar los riesgos, va a reordenar las instrucciones y evitar dependencias en un mismo paquete. ¿No? Eventualmente, si no puede hacer nada, va a rellenar, va a armar los paquetes con instrucciones no. O sea, es decir, bueno, acá hace una instrucción y acá no haga nada. Pero tiene que emitir sí o sí dos, una de ellas no. ¿Se acuerdan qué era el no? A y C. A la larga era que no hace nada. Una pseudo instrucción que no hace nada. ¿Está claro? Sí. Entonces, esto nos deriva en un concepto que no está muy de moda hoy en día, pero siempre anda dando vueltas por ahí, que se llama Very Long Instruction Word. ¿Qué quiere decir? La idea es que estos paquetes, instrucciones, en realidad se los podría pensar como si fueran instrucciones muy largas. O sea, ustedes normalmente tienen, ahí está dibujado el PC, la memoria de instrucciones, con 4 instrucciones y la ejecución. Entonces, ¿cómo funciona normalmente el fetch? Ustedes hacen el fetch de una instrucción y la pasan para la etapa siguiente. Hacen el fetch de la siguiente y la pasan para la etapa. Hacen el fetch y la pasan. ¿Está claro? ¿Cómo sería si eso fuera un paquete? Yo apunto el PC, pero el PC en vez de apuntarme a una, me apunta a 4 instrucciones juntas. Entonces, en vez de pasar una instrucción a las etapas siguientes, paso de a 4 instrucciones a la etapa siguiente. ¿Se lo ven? ¿Lo ven así? Después de ese tipo PC más 16. Puede ver en este ejemplo PC más 16. El PC va saltando en este dibujo de a 4. ¿Se entiende? Pero hay que ver realmente cómo armás esos paquetes y hay que ver qué es lo que se puede hacer en paralelo. ¿Estamos? O sea, algunas se podrán, otras no. Entonces hay que ver si todos los pipelines estos son iguales, por ejemplo. Por el momento supongamos que sí, y que la culpa sea el compilador se puede armar. Entonces, el hecho de pensarlo así, como esto queda como una super instrucción larga,
Pues el PC acá apunta a esto y después, bueno, hace un PC 16, llamémosle, o lo puede decir como si fuera la memoria más grande y hace un PC más fuerte. O PC igual, sería más igual, digamos, pero apunta a incrementar PC. En vez de ser más 1 o más 4, va a ser más el número correspondiente de cuán larga sea esa instrucción. ¿Se entiende? Entonces, conceptualmente es lo mismo, ¿no? Hay que ver cómo se actualiza PC, pero la idea es pensarlo como esa instrucción muy larga. Eso se denomina Very Long Instruction Wall. O sea, es que en realidad, como si en vez de tener una instrucción, fuera un paquete con muchas instrucciones. Entonces, si en vez de tener esto 4 páginas, ¿qué pasa si ponemos 6 páginas, 8 páginas? Entonces se hace más largo esto, y entonces se hace más largo todavía, puede ser very long. La verdad que esto es una buena idea, la idea de los paquetes está, pero en la realidad hacerlo muy largo no funciona. Ya vamos a ver por qué. Tratemos de hacer nosotros con 2 caminos. Tratemos de poner 2 páginas para ver. Ya vamos a ver que es difícil y vamos a ver que ya tiene sus complicaciones. Veamos el camino de datos, cómo sería con emisión estática de 2 instrucciones. Entonces, esto se conoce como dual issue. O sea, emitir 2 instrucciones por ciclo. Primero vamos a poner una restricción. Los 2 pipelines no son iguales, ¿no? Uno de los pipelines puede ejecutar instrucciones tipo R o branch. Y el otro ejecuta instrucciones load store. Vamos a ver que eso tiene algunas ventajas. Y en general son ventajas, por eso les ponemos limitaciones para que sea más fácil. Ahora, es el compilador el que tiene que acomodar, si va a ejecutar 2 instrucciones simultáneas, tiene que ser una tipo arrow branch y la otra tipo load store, ¿no? Para armar los paquetes. Entonces, de la etapa de fetch se van a leer 2 instrucciones. ¿Qué va a pasar en la etapa de decodificación? ¿Qué va a pasar con el banco de registro? Tienen que usar los dos. ¿Y qué va a pasar con el banco de registro? El banco de registro podemos leer 2 registros. Entonces va a ir para otro banco. ¿Otro banco de registro? No, el banco de registro tiene que ser el mismo. Lo que se hace es agregarle más puertos. Entonces se duplican los puertos de lectura del banco de registro, porque en vez de leer 2 registros, lea 4 registros. ¿No? A su vez, agregamos una ALU en la etapa de ejecución, que la vamos a usar solamente para el cálculo de la dirección de memoria, porque la otra ALU normal estaba para el tipo R. Y hacemos que la memoria de datos de la etapa de memoria se conecte a esa ALU, porque uno de los pipelines es para load store. Y duplicamos también el puerto de escritura en el banco de registro, porque es posible que 2 instrucciones se escriban en el banco de registro al mismo tiempo. Un load y un tipo R. ¿Está claro? Todo eso aumenta aproximadamente un 25% el área del procesador segmentado que viene. Vamos a hacer un aumento significativo. Sería útil si el aumento de performance es mayor del 25%. Vamos a ver qué podemos hacer. Para ver que esto nos queda así útil. También simplificado. Entonces ven que tiene la parte del fetch igual, sin predicciones a datos, sin nada. Y después en vez de buscar una instrucción, buscan 2. Entonces acá en vez de guardar una, guardan 2. Acá se decodifican 2, se buscan 4 registros, 2 vienen para acá, 2 vienen para acá, 2 generadores de constante, uno por si se usa en la instrucción ALU, tipo R, otra para la load store. Acá están las 2 ALUs, una con todos los caminos de adelantamiento posible, esta no tanto, la memoria y después 2 caminos de writeback para escribir los resultados. Eso es porque nosotros dijimos que los pipelines no van a ser iguales. Fíjese que en general, de todas maneras, incrementar esto es
a los registros de segmentación son los mismos, los hacemos más grandes, ¿no? Y duplicamos algunas cosas en el medio. No es que ponemos dos files completamente iguales, sino hacemos los registros más largos. Propagamos lo que haya que propagar, siempre. No hay grandes cambios, por eso es aumento, no duplica el área, aumenta un 25%. Y toda esta parte es la misma, que es fetch. Entonces, veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos este código. Ahora que ya han aprendido todo en el laboratorio, supongo que entienden un poco ese código. Carga, hace un load con un elemento de memoria, guarda el 31, suma lo que leyó más otro valor constante, parece que está en el registro 21, guarda el resultado en el 31 y agarra a ese valor que le acaba de sumar, lo guarda en la misma posición de memoria. O sea, es una actualización de la suma del elemento del vector con una constante. Después decrementa el puntero para buscar el elemento siguiente y si este es menor que otro número, salta. Repite. ¿Está claro? ¿Todos entienden más o menos el código? Primero hay que identificar las dependencias. Las dependencias están marcadas con colorcitos. Hay que identificar los riesgos. Hay que acordarse que tenemos dos caminos separados, que se pueden reordenar las instrucciones y que si no tenemos alternativa, rellenamos con no. Primera pregunta. ¿En cuántos ciclos se ejecuta ese código? En el procesador original. Se pone el PRF, todo el 5 dice arriba. ¿Qué opinan los demás? ¿Tienen razón? ¿Alguien da más o alguien da menos? No me acuerdo si el branch te hacía poner una burbuja. Supongamos que no te hace poner una burbuja. 5. 5. ¿Estamos todos de acuerdo en 5? Nada. ¿Asumimos que estamos todos de acuerdo en 5? Bueno, está mal. Son 5. El load no te hace para una burbuja ahí. Sí, O es sea, que hay está ahí. este problema, la dependencia del load con el del add, es este escribe el registro 31, este lee el registro 31, eso no se puede solucionar. Así como está, eso demora 6 ciclos por iteración en ejecutarse. ¿Está claro para todos? Ahí hay un riesgo de datos que no podemos solucionar. Entonces se demora 6 ciclos. ¿Cómo haríamos para hacer esto en el procesador Dual Issue? Sería una cosa así. Primero les muestro cómo queda y después cómo lo vamos a hacer paso a paso. Cómo queda es así. Y el paso a paso consiste en: primero, ponemos el load, que es la primera instrucción. Después teníamos, volvamos para atrás, teníamos nada, pero hemos dicho que el add tiene una dependencia y eso nos genera una burbuja. Entonces, como podemos reordenar, lo que vamos a hacer, y esta burbuja es inevitable, lo que hay que hacer es ponerla un ciclo después. O sea, no la pongo inmediatamente seguido, sino la dejo a propósito y lo pongo después al lado. Pero como tengo un lugar que hace un pipe para load vector y el otro pipe para tipo R, el add es tipo R, lo pongo de este lado al lado. ¿Se entiende? Entonces ahora, la dependencia del registro 31 entre el load y el add ya se va a poder adelantar.
y ya no pierdo ningún ciclo. O sea, pierdo este ciclo, pero tengo un hueco que yo voy a tratar de rellenar con algo. ¿Entienden el primer movimiento? Lo repito, no tengo ningún problema. Tengo la instrucción load. La instrucción load escribe el registro 31. La instrucción add lee el registro 31. Eso me genera una dependencia que es un riesgo de datos. Y es un riesgo de datos que no puedo solucionar acá. Entonces, sí o sí, tengo que insertar una burbuja. Cuando después tengo el dual issue, que puedo reordenar, lo que hago es, pongo la instrucción load, pero en vez de poner acá la instrucción add, un T después, si la pongo un T después, yo sé que voy a tener que insertar una burbuja. Entonces la bajo un T más. Es como que pongo la burbuja a propósito. Pero después capaz que esa burbuja la puedo rellenar con cosas. ¿Entienden? Voy a tratar, tengo más instrucciones en el lazo, voy a ver si puedo poner alguna. Entonces pongo la instrucción add acá, de esa manera. Entre la instrucción load y la instrucción add, hay un ciclo en el medio. ¿Ven? Y ahí ya el valor se puede, el valor del registro 31 lo puedo adelantar y lo puedo solucionar por el adelantamiento del registro. ¿Profe? Sí. Ahí vemos lo que hace un pipeline y lo que hace el otro, ¿verdad? Acá está separado. Este es el paquete que tendría que armar el compilador Bien. para poder emitir dos instrucciones al mismo ciclo. Y el ADI lo hace antes porque no tiene dependencia. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. O sea, primero a ver si entienden el load y por qué el ADI es que está acá. ¿Está claro eso para todos? Segundo, ahora viene lo que dice Ana Lucía. El ADI, lo pongo antes. ¿Por qué? Porque no tiene dependencia con nadie. Volvemos a dónde está el ADI. Este ADI no tenía dependencia con nadie, entonces lo subo antes. Lo pongo, de hecho, en la burbuja. Ahora, en vez de tener toda una burbuja, pongo una instrucción y ya tengo una instrucción útil en la burbuja. Aprovechando que puedo reordenar el código. Pero Sara, por mí reordenar el código no es por el paralelismo ese, ¿no? Necesariamente, o sea. No necesariamente por el paralelismo. El paralelismo me hace que pueda ejecutar dos instrucciones del mismo ciclo. ¿Lo podría poner este ADI arriba? No. ¿Por qué? Arriba, en Porque lugar de load. estoy leyéndolo. O sea, ¿lo podría poner al ADI en el primer ciclo junto con el load? Pero no se escribe el final del ciclo. Se escribe al final. Ah, sí, no. Los dos se leen al principio, en la etapa 2 de code, y el registro 20 se va a escribir en la etapa de write. O sea que sí, lo puedo poner tranquilamente arriba. Pero ponerlo arriba implica poner el no en el segundo lugar. O sea, igual tengo la burbuja. ¿Está claro? O sea, hasta ahí no me cambia nada. Siguiente. Pongo el store, lo mantengo un ciclo después que el add. ¿Por qué? Porque hay dependencia. O sea, el add escribe el registro 31, el store lee el registro 31. El store tiene que estar un ciclo después para que se pueda adelantar. Si el add está acá, lo pongo un ciclo después del store y lo pongo de este lado porque es una instrucción lo del store. ¿Se entiende? ¿Qué más? Hay que ajustar el offset del store. El store, fíjense, antes era un store en X31, 0 del registro 20. Y acá pongo el offset en 4 del registro 20. ¿Por qué? Porque el ADI antes estaba después. Acá yo cambié, lo resté 4, entonces significa que acá tengo que sumar 4. ¿Y eso lo hace el compilador solo? Esto hasta ahora lo hace el compilador solo. En el parcial y en el práctico lo hay que hacer ustedes a mano, por supuesto. Pero, ¿se entiende la idea? ¿Siguen la idea? Porque falta todavía, ¿no?
Fíjense que esto genera una nueva dependencia, que antes no estaba. Ahora, este registro que se lee acá, el registro 20, se escribe acá. Es una dependencia read after write, como esta. ¿Vamos? Que antes no existía. ¿Por qué? Porque el store antes estaba antes que el adding. Entonces ustedes cambiaron el orden del adding, generaron una dependencia que antes no estaba. Pero no es riesgo, ¿Cómo? que no es riesgo. Es un riesgo. Claramente es un riesgo, pero es un riesgo que se puede solucionar por adelantamiento. Entonces no hay problema. Y después dejo el salto junto con el store porque no hay dependencias. O sea, fíjense que este lee el registro 20, también lee el registro 20, entonces no hay problema. Puedo ejecutar el salto junto con el store. ¿Se entiende cómo se arma el paquete? Entonces ustedes en realidad en memoria van a poner primero el load y después un no. Después un no y después el add. Después un no y después el add. Después el store y después el salto. De esa manera el computador cuando busque el load va a buscar las dos instrucciones. Y va a ejecutar esas dos instrucciones en paralelo. ¿Se entiende? Vamos a ver si es cierto. ¿En cuántos ciclos se ejecuta ese código? 4. ¿Qué opinan ustedes? En 4. ¿Estamos todos de acuerdo que en 4 ciclos se puede ejecutar? Bien. ¿Cuánto sería el IPC? Poquito más. Instrucciones por ciclo. 2. 2 dicen. Pero no. ¿Cuántas instrucciones están ejecutando? Pero cuéntame, no. Esas son. No. No. Esto es un poquito más de 1. 6 y 4. ¿Cuántas instrucciones están ejecutando? 6. ¿Dónde ven 6? 5. 5. Que no la. Sí. Bueno, están ejecutando 5 instrucciones. ¿En cuántos ciclos? 4. ¿Cuánto es el IPC? ¿Cuántas son las instrucciones por ciclo? 5 sobre 4. 1,25. Es mayor que 1. Bien. Es verdad, estamos ejecutando más que 1. El CPI acá me da 0,8. Entonces tengo un CPI mayor que 1. Genial. ¿Cuánto sería el IPC máximo? ¿Por qué? Porque lo máximo que ejecuto, sí. Lo ideal sería poder ejecutar 2 instrucciones por ciclo, porque para eso hice el camino dual issue. ¿Está claro? O sea, la idea era ejecutar 2 instrucciones por ciclo. Y eso me va a dar mi IPC máximo. Entonces yo tengo un IPC máximo de 2 y tengo un IPC real de 1,25. ¿Qué opinan? Apenas justifica. Medio flojo, ¿no? Apenas justifica. Apenas justifica, a ver. Bueno, viste, ¿Cuánto es la eficiencia de esto? Mira, la Biblia tiene ahí tal borde. ¿Te se das cuenta? Pero Te quemando. el chino. En total, instrucciones que tendré que ejecutar no serían 8. A ver. 4 sobre 10. Me gusta. ¿Cuántos ciclos están utilizando ustedes? 4. ¿Cuánto es lo máximo que pueden hacer en 4 ciclos? 8. 8 instrucciones. ¿Se acuerdan de eficiencia? Trabajo máximo posible. ¿Y cuánto es el trabajo que realmente están haciendo? Sí. ¿Quién dice 6? 5. Están haciendo 5 instrucciones. ¿Cuánto es la eficiencia? 8 sobre 5. No, 5 sobre 8. Trabajo realizado 5 sobre el máximo posible, 8. Entonces están teniendo una eficiencia del 62%. ¿Qué opinan de eso? Floja. ¿Cuánto es la segregación? 4 sobre 6.
el 6. Medio No sé si lo hace a propósito. 6 sobre 4. el 6. 6 sobre 4 es a 1, sí. Alumno 2. 6 sobre 4. ¿Cuánto demoraba el código en el segmentado original? 6, ahí sí va el 6. ¿Cuánto demora en el dual issue? 4 ciclos. Entonces, ¿cuánto es la aceleración? 6 sobre 4. O sea, 1,5. Mejor un 50%. Entonces, mejor un 50% y nos costaba hacerlo un 25% más. Entonces, sí vale la pena. Pero, sin embargo, es lo que ven ustedes. Vale la pena, pero tiene poca eficiencia. Podría ser mucho mejor. ¿O no? Vamos, o sea, los métodos mejora la performance. O sea, con el mismo código mejoramos un 50% de performance pagando un 25% más el costo. ¿No? O sea, está bueno, es mejor, pero nos muestra algunos inconvenientes. ¿Cuáles son esos inconvenientes? Primero, el IPC real está lejos del máximo teórico, ¿no? Y nos genera una baja eficiencia. ¿Y eso por culpa de quién creen ustedes? Pero no depende también del código. Por supuesto que depende del código. Por ahí va. ¿Qué es lo que hay acá que lo hace que baje la eficiencia? Las La dependencia. Las dependencias. Y puntualmente, ¿cómo se ve además la dependencia más allá de los colorcitos ahí? No sé de cuáles pueden dar la misma paquete, ¿no? Porque es complicado armar cuáles pueden estar en el paquete, no, pero más allá de que tenga un pipe para el load store y otro pipe para tipo R, lo que se ve es que hay muchos nodes. ¿O no? O sea, en estas cosas tuve que agregar 3 nodes. Y ustedes dicen, bueno, si yo este lo muevo acá, este lo puedo mover para acá, pero acá me queda una burbuja. Y es lo mismo. Entonces, la burbuja es culpa de la dependencia. La dependencia que antes me hacía perder un T, ahora también me hace perder un T. Pero antes un T era una instrucción, ahora un T son 2 instrucciones. Bueno, entonces, peor la dependencia. Sigue siendo un T, pero un T en el que podría hacer más cosas. ¿Vamos? Y ahora ya no estoy haciendo nada. Entonces, la fuerte limitación de esto es el código, como dice David. Las dependencias, como dijeron todos ustedes. El adelantamiento, fíjense que es mucho más complejo. De vuelta, miren acá, antes tenías el código y las dependencias estaban todas, digamos, en la misma fila, en la misma columna, que era el mismo pipeline. Ahora fíjense que tienen que hacer adelantamientos, por ejemplo, de acá a acá y de acá a acá. O sea, son más cables. Vamos a, tienen que hacer adelantamiento de acá a acá. O sea, entre los pipelines también se empiezan a cruzar los cables. Y también hay que ver si hay riesgos. Entonces, el adelantamiento que ya era difícil, si le agregamos más etapas, imagínense si además de más etapas le agregamos 2 pipelines en paralelo. Lo hacemos superescalar. ¿No? Lo que les dije recién, el ciclo de demora por culpa del load sigue siendo un ciclo, pero ahora son 2 huecos para instrucciones. Son 2 nodes. Entonces, si además, en vez de decir, bueno, en vez de hacer 2 instrucciones para mejorar la performance, pongamos 4 pipelines en paralelo, ¿qué creen que va a pasar? Se va a llenar más de huecos todavía. ¿Por qué? Porque las dependencias siguen estando. ¿Lo ven? Y eso es un gran problema que tiene todo lo que es paralelismo a nivel de instrucción. Y que a la larga, el emitir más instrucciones, primero además, falta otro problemita. La emisión es estática. ¿Estamos? La emisión hace el compilador. Fíjense todo el trabajo que tiene que hacer el compilador. Detectar los riesgos, acomodar las instrucciones. O sea, es realmente bastante complejo. Y sin embargo, el compilador, ¿cuál es el problema de todo esto? Digamos? A la larga es, las dependencias nos limitan.
No puedo armar paquetes más porque no tengo más instrucciones y tengo que rellenar con knobs. Entonces, una idea para tratar de ayudar a todo esto es busquemos más instrucciones. ¿Y de dónde buscamos más instrucciones? Un ejemplo puede ser hay una técnica de los compiladores para generar más instrucciones que se llama desenrollado de lazos. Que les cuento de qué se trata ahora y vemos bien a fondo la clase que viene porque no vamos a tener tiempo. La idea es una técnica usada por el compilador. Esto se hace antes de la ejecución, por eso está para mejorar la performance de un programa que incluye lazos. Normalmente los lazos están siempre. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En vez de loop and roll. La idea es repetir el cuerpo del lazo para exponer más paralelismo. O sea, para generar más instrucciones. Y, por supuesto, reduce el overhead por control del lazo. El control se hace una sola vez. Ustedes saben, todo lazo tiene una parte del cuerpo y una parte del control. Y de esa manera tengo más instrucciones. Y el tener más instrucciones me permite manejar de otra manera las dependencias. Se puede usar en los procesadores comunes, en los procesadores superescala, no hay drama. Es una técnica que usan todos los compiladores para cualquier micro. Nosotros lo vemos ahora porque hemos visto el problema de superescalar de tener pocas instrucciones. Vamos a ver cuál es la idea. Supongo que desarrollamos el código recién que tenía load, add, store. ¿De acuerdo? Y después actualización de puntero y salto. Lo desarrollamos 3 veces y lo reordenamos. ¿Qué es lo que hace esto? Lo vamos a ocupar. Tenemos un load que carga un elemento. Ese elemento le sumamos la constante que estaba en el registro 21 y lo guardamos en la posición de memoria. ¿Se ve? Pero en vez de tener un solo load, cargamos otro. Cargamos el elemento siguiente, ¿no? En otro registro. Y el siguiente en otro registro y el siguiente en otro registro. Utilizando los offsets. ¿Se ve? Y después, no importan los números del registro, ¿no? Después sumamos sumamos este, sumamos este y sumamos este. Y después hacemos el store, el store, el store, el store. Y después el control del lazo, en vez de decir, es como que acá tuviéramos 4 iteraciones juntas, en vez de decrementar en 4, lo decrementamos en 16. Y saltamos. Entonces, en vez de hacer una sola iteración del lazo, hacemos 4 iteraciones del lazo. En lo que vendría a ser una nueva iteración del lazo desenrollado. Esto está desenrollado y reordenado. ¿Por qué está reordenado? Cuando habíamos visto reordenar, habíamos visto la idea de poner los logs todos seguidos. Entonces pongo los logs todos seguidos y esto me genera que acá hay una dependencia. Pero como hay instrucciones en el medio, eso ya no es bien. Acá por supuesto que hay una dependencia, pero hay instrucciones ya no es bien. Y si fuera un riesgo, lo solucionan por adelantamiento, porque ya tengo instrucciones en el medio. El lazo hace lo mismo. ¿No? Pero esto depende, por supuesto, implica que para desarrollar 4 veces, yo tengo que hacer que la cantidad de iteraciones originales sea múltiplo de 4. Entonces, si la cantidad de iteraciones original era 100, por decir un número, a esta vuelta la voy a hacer 25 veces. ¿Se entiende? Creo que sí. Un poquito más. ¿Cuántos ciclos demora el código de la diapositiva anterior? ¿Cuántos ciclos demora ¿Qué pasa? En el procesador single issue, ¿no? O sea, en el procesador el segmentado normal. ¿14? Seguro, fíjense las dependencias y los riesgos. Sí, porque las instrucciones con dependencia están bien separadas. Ha dicho 14 pero no te duda.
Sí, 14, demora 14, está bien, está bien. Porque todas las dependencias, todos los riesgos están resueltos. Tiene el rango, ya vemos por bueno el rango. Entonces esto demora 14. Fíjense que, ¿cuánta es la aceleración respecto al procesador segmentado? ¿Cuánto demoraba en hacer una iteración y el otro? 6 ciclos. Este demora 14 en hacer 4 iteraciones. Porque eran 4 iteraciones de las viejas. Entonces, ¿cuánto demora una iteración? 14 y 4 es 3,5. ¿Vamos? Entonces, fíjense que acá estamos teniendo la mejora de performance sin cambiar el hardware. ¿Vamos? Software. Solamente por el compilador. Por ende, es muy utilizado. Es una mejora de performance gratis. En realidad, casi gratis. ¿Por qué? ¿Qué es lo que requiere para poder hacerse? Registro. Requiere que yo tenga todos estos registros disponibles. ¿No? Más allá de los números que les puedo saber es cuáles son las desventajas. Necesita el registro. ¿Verdad? Para que cada iteración sea independiente. Para evitar dependencias. Entonces, es bueno tener muchos registros. ¿Cuál es el otro problema? El código es más largo. Antes tenía 5 instrucciones, que no van a 6, ahora tengo 14 instrucciones. Eso ocupa espacio. Memoria. Entonces, si tengo memoria y tengo registros, esto es una obligación para casi todos los compiladores. Ahora, ¿para qué les mostré esto? Para mostrar, bueno, por supuesto, la cantidad de veces a desarrollar, lo que ya les dije, depende de la cantidad de iteraciones que hace. Les mostré esto para verlo en dual issue. Pero eso lo vamos a seguramente. ¿Se entendió? Sí. ¿Veis? ¿Alguna pregunta antes de que se vaya todo? Genial. ¿Podemos hacer? Bien.